Historia de Jacobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 41. La última Pascua. La Cena del Señor. Y al terminar de decir estas cosas, se hizo de noche, por lo que Jesús y los 12 salieron del monte de los Olivos de regreso a Betania para pasar allí la noche. Durante la caminata, el Señor les dijo: «Saben que de aquí a 2 días ocurre la Pascua, y el Hijo del Hombre ha de ser entregado para ser fijado en un madero». Sus apóstoles meditaban con oración en todas estas cosas. Al día siguiente se quedaron descansando tranquilamente junto a Lázaro y sus hermanas en la casa, pero no permitían que ya nadie de la muchedumbre entrara en la casa. Los demás de los discípulos estaban en Jerusalén preparándose para la celebración de la Pascua. Y Urbano se hallaba en la casa de Juan Marcos y otros fieles más elaborando todos los preparativos necesarios para la fiesta. Como Jesús sabía que los religiosos no iban a detenerse en su afán por atraparlo y darle muerte, decidió no manifestarse abiertamente al público a fin de que no hubiese obstáculo alguno para poder celebrar la Pascua con sus apóstoles, la noche del día siguiente, del jueves al viernes 14 de Nisán. Y mientras ellos estaban en Betania, en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. Profundamente heridos y humillados públicamente por las francas denuncias que Jesús lanzó contra ellos el día anterior, planearon con decisión prenderlo mediante un ardid astuto y hacer que se le diese muerte. Pero entre ellos mismos no se ponían de acuerdo respecto a cómo hacerlo, porque se decían entre sí: «No en la fiesta, para que no se levante un alboroto entre el pueblo». Entretanto, en Betania, uno de los 12 apóstoles, el que es llamado Judas Iscariote, que llevaba ya un tiempo pecando gravemente a escondidas de los demás apóstoles y del propio Cristo, al robar y extorsionar los fondos económicos de la cajita de contribuciones voluntarias que el Maestro le había confiado, comenzó días atrás a acariciar la vil idea de traicionar a Jesús a cambio de una suma considerable de dinero de parte de los religiosos, pues por boca del Señor sabía que era inevitable que muriese Cristo, así que deseaba sacarle partido económico a ello, y Satanás lo incitó a ello mediante la traición. Por eso, Judas, con la excusa de comprar alimentos para los presentes en la casa de Lázaro, le dijo a Jesús: «Permíteme ir a comprar alimentos yo solo, a fin de que nadie del pueblo o de los sacerdotes te prenda, porque se acerca la Pascua». Jesús, sabiendo por Espíritu Santo las verdaderas intenciones de Judas, accedió y le dio permiso. Pero como el resto de los apóstoles ignoraban lo que realmente estaba aconteciendo en el corazón de Judas, el Señor no los perturbó haciéndoselo saber, y ni siquiera les dio órdenes de cómo efectuar la Pascua, a fin de que Judas no avisara a los religiosos los detalles de cuándo y dónde celebrarían la Pascua, para que esta fiesta no fuese interrumpida. Entonces Judas Iscariote se dirigió directamente al Sanedrín ubicado en Jerusalén, para encontrarse con los religiosos, y al hallarlos, estos se abalanzaron hacia él para prenderlo. Pero él les dijo: «Si me sueltan, puedo decirles cómo hallar a Jesús y arrestarlo discretamente, lejos de la atención de las muchedumbres». Al oír estas cosas, se sorprendieron y maravillaron con perplejidad, y ordenaron que lo soltaran. Entonces Judas, tomando la palabra, les preguntó: «¿Qué me darán para que lo traicione a ustedes?». Ellos pensaron al instante que era la mejor manera de atrapar a Jesús
puesto que ellos mismos no encontraban el método más eficaz para lograrlo. Así que acordaron en pagarle 30 piezas de plata, para que se cumpliera la palabra de Jehová que él habló por boca de su profeta Zacarías cuando escribió: Entonces les dije, si es bueno a sus ojos, denme mi salario, pero si no, absténganse. Y procedieron a pagar mi salario, 30 piezas de plata. Desde entonces, Judas buscó con ahínco la ocasión más propicia para entregarle a Jesús fuera de la vista de la muchedumbre. Y regresó a Betania con provisiones para el maestro y los suyos. Finalmente llegó el jueves 13 de Nisán, y Urbano fue a comprar por la mañana al mercado en Jerusalén 3 corderos para la Pascua, así como los otros alimentos necesarios, pues eran muchos los discípulos en la casa de Juan Marcos. Luego las discípulas los degollaron, los aderezaron y los asaron enteros, así como la elaboración del vino tinto y de las tortas no fermentadas que llegaron a preparar. Y prácticamente en la casa todos colaboraban en la preparación de la Pascua, y limpiaron la casa a fondo y la acomodaron con todos los elementos necesarios, y como para la hora octava todo ya estaba listo y preparado. Pero en casa de Lázaro, Jesús le insistió a Marta, María y Lázaro a que preparasen ellos mismos la Pascua para ellos 3 solamente, pues él y sus apóstoles lo harían en un lugar privado en Jerusalén. Al fin, los apóstoles Pedro y Juan, preocupados de que ya avanzaba la hora y aún ellos mismos no habían preparado nada para la Pascua, fueron a preguntarle a Jesús así: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Jesús les dijo: Vayan y preparen la Pascua para que la comamos en Jerusalén. Al entrar en la ciudad, los encontrará un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo hasta dentro de la casa en que entre. Y tienen que decir al dueño de la casa: El maestro te dice, ¿dónde está el cuarto para convidados en que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y éste les mostrará un cuarto grande, arriba, amueblado. Prepárenla allí. Entonces se dirigieron Pedro y Juan a Jerusalén para hacer tal como Jesús les mandó. Ahora bien, Juan Marcos le preguntaba a su madre María el por qué ella había insistido en efectuar tantos preparativos para la Pascua cuando en la casa eran unas 30 almas en conjunto, y ella organizó lo necesario para servir a unos 50 convidados los alimentos para la Pascua, y le mostró que sobrarían alimentos. Ella, por Espíritu Santo, le dijo: Esta noche es una noche muy especial, y va a ser diferente de todas las demás Pascuas que jamás hayamos celebrado. Pero ella misma no sabía que Jesús se proponía celebrar la Pascua en su hogar en aquella ocasión. Y mandó a Urbano a traer agua en una vasija de barro procedente del estanque de Siloam, que era alimentado por agua procedente del manantial de Gihón, para ser usada para lavar los pies de los invitados que llegaban de la calle, pues se creía que esa agua tenía propiedades curativas debido a que Jesús le dijo a un ciego que se lavara sus ojos en sus aguas, y recobró la vista. Entonces fue a traer el agua. Y la casa de Juan Marcos era de 2 pisos de altura, y el cuarto grande que había en el segundo piso era ricamente decorado y amueblado, y María se había encargado de que hubiese manteles en sus mesas y alfombras terciopeladas en el suelo. Y llenó toda la casa de fragancia aromática exquisita e incienso quemado y perfumado. Y cuando Pedro y Juan entraron a Jerusalén por la puerta del agua, en la zona ubicada sobre el monte Sión, hallaron a Urbano con una vasija de barro con agua sobre su hombro izquierdo de regreso a la casa de Juan Marcos, pero ellos no lo reconocieron
pues ya hacía bastante tiempo de la última vez que lo vieron hablar directamente con Jesús. Pero Urbano sí reconoció a ambos apóstoles y los abordó diciéndoles: Pedro y Juan, quedan unas 4 horas para la celebración de la Pascua. ¿Por qué no me acompañan a la casa para que ustedes preparen lo necesario para el Maestro? Miren que hemos preparado más que suficiente cordero para nosotros y también alcanza para ustedes. Los apóstoles, sorprendidos, le siguieron hasta la casa de Juan Marcos y al entrar preguntaron por el dueño de la casa y entre todos los discípulos les atendió Juan Marcos, quien aún era muchacho, y le dijeron a él: «El Maestro te dice, ¿dónde está el cuarto para convidados en que pueda comer la Pascua con mis discípulos?» Al instante, Juan Marcos dirigió la mirada a su madre y ella le indicó: «Llévalos arriba para que puedan acomodar lo que les falta». Y los llevó, y éste era grande y amueblado. Entonces Pedro y Juan comprendieron que esta era la sala que Jesús les indicó para la celebración de la Pascua, y procedieron a querer elaborar los alimentos, pero María se les anticipó y les mostró que éstos ya estaban preparados, por lo que Pedro y Juan colocaron sobre las mesas todo lo que les hacía falta. Y todos en la casa querían estar con los apóstoles a la espera de que Jesús llegase con el resto para celebrar juntos la Pascua. Pero María comprendió por Espíritu Santo que no debían molestar al Maestro y les ordenó a todos con rigor a que nadie subiese al segundo piso a excepción de Jesús y los 12. Pedro y Juan vieron que el sol ya estaba poniéndose en el horizonte y comenzaba a hundirse en él, por lo que se resolvieron en ir a Betania para avisar a Jesús y a los 10. Pero tan pronto como quisieron salir de la casa, Jesús ya estaba con los demás acercándose a la entrada, pues se les adelantó y se despidió de sus discípulos leales de Betania. Entonces saludaron afectuosamente a todos los presentes, y sólo Jesús y los 12 subieron al aposento superior de la casa a través de las escaleras. Y el Señor, al verlo todo preparado, exclamó: «En gran manera he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que sufra». Y procedieron a sentarse cada uno en sus respectivos asientos, echados sobre canapés, reclinados a la mesa. Y estaba anocheciendo. Tras una emotiva y profundamente sentida oración que hizo Jesús en acción de gracias e introducción al festejo de la Pascua, comenzaron a comer con suma moderación la carne asada del cordero junto a las hierbas amargas, y entre bocado y bocado todos ellos bebían de la misma copa, hasta 3 bebieron en su conjunto. Y entretanto conversaban respecto al significado que tenía la salida de los hijos de Israel al ser redimidos de la tierra de Egipto y su celebración de la Pascua con respecto al Hijo del Hombre. Y cuando Jesús, tras beber un poco de la tercera copa de vino tinto y pasarla a sus demás apóstoles, dio gracias a Jehová y les dijo: «Tomen esta y pásenla del uno al otro entre ustedes, porque les digo, de ahora en adelante no volveré a beber del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios». Entonces, cuando terminaron de comer la cena, Jesús se levantó y, poniendo a un lado sus prendas de vestir exteriores, tomó una toalla y llenó de agua una palangana, con el agua que Urbano había traído en la vasija de barro. Todos los apóstoles se preguntaron qué haría exactamente Jesús, y cuando lo vieron arremangarse las mangas de sus brazos de su ropa interior de vestir y lavar los pies de Juan, se avergonzaron de no haber tomado la iniciativa en hacerlo ellos mismos a su maestro. Así, cuando tras lavar y secar los pies de Juan fue a limpiar los de Pedro, éste protestó:
tú ciertamente no me lavarás los pies nunca. Pero el Señor le dijo, a menos que te lave, no tienes parte conmigo. Pedro le respondió, Señor, no los pies solamente, sino también las manos y la cabeza. Jesús le contestó, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, sino que está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Dijo esto porque sabía que Judas Iscariote tenía planes de traicionarlo, y aun así le lavó los pies, así como a todos los demás, pues tenía esperanza de que fuese a cambiar de actitud. Con todo, no mostró ningún arrepentimiento. Entonces, cuando terminó, se puso sus prendas de vestir exteriores nuevamente y se recostó otra vez a la mesa. Y les preguntó a los 12, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y hablan correctamente porque lo soy. Por eso, si yo, aunque soy maestro y señor, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque yo les he puesto el modelo que, así como yo hice con ustedes también deben hacerlo. Muy verdaderamente les digo, el esclavo no es mayor que su amo, ni es el enviado mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, felices son si las hacen. Tras eso, por Espíritu Santo, Jesús citó de los Salmos al decir, el que comía de mi pan ha alzado contra mí su talón. Y profundamente perturbado en espíritu, les dijo a los 12, uno de ustedes me traicionará. Los apóstoles, incluido Judas Iscariote, empezaron a contristarse y a decir a Jesús, uno por uno, ¿no soy yo, verdad? Juan, el apóstol más querido y amado del Señor, se recostó sobre el pecho de Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Cristo le contestó, es uno de los 12, que moja conmigo en la fuente común. Cierto, el Hijo del Hombre se va, así como está escrito respecto a él. Mas, ay de aquel hombre por medio de quien el Hijo del Hombre es traicionado. Le hubiera sido mejor a aquel hombre no haber nacido. Tras eso, Satanás comenzó a operar nuevamente en el interior de Judas, quien se volvió inicuamente irreformable, después que Judas tomó el bocado mojado que le dio el maestro. Y los 11 comenzaron a tratar entre sí la cuestión de quién de ellos realmente sería el que estaba a punto de hacer esto. Tomando la palabra Judas, que ya estaba para traicionarlo, dijo, «No soy yo, ¿verdad, Rabí?» Le dijo, «Tú mismo lo dijiste, lo que haces, hazlo más pronto». Sin embargo, ninguno de los que estaban reclinados a la mesa sabía con qué propósito le había dicho esto. Algunos, de hecho, se imaginaban que, como Judas tenía la caja del dinero, Jesús le decía, «Compra las cosas que necesitamos para la fiesta», o que diera algo a los pobres. Por eso salió de la casa inmediatamente en dirección al Sanedrín. Y era de noche. Entonces, después que el infame Judas salió, el Señor Jesucristo instituyó con sus 11 apóstoles fieles una celebración o conmemoración completamente nueva. Tomó un pan, hizo una oración de gracias, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, «Tomen, coman, esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí». Después que cada uno de los 11 apóstoles tomó del pan ácimo sin fermentar, Jesús tomó la 4ª copa de vino tinto que iba a ser usada en la cena pascual, pero que el Señor reservó para la conmemoración. Y, después de dar gracias en oración por esta, se la pasó a sus apóstoles y les pidió que bebiesen de ella, y declaró, «Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre.
que ha de ser derramada a favor de ustedes. Y así, nuestro glorioso Señor Jesucristo nos mandó conmemorar su muerte, la cual sólo ha de observarse anualmente cada 14 de Nisán, tal y como los santos apóstoles nos mandaron hacer por la tradición de la congregación verdadera. Esta cena conmemorativa les recuerda vívidamente a los hijos del reino, a los cristianos engendrados mediante el Espíritu Santo como hijos de Dios, su preciada y preciosísima esperanza celestial que albergan en su corazón por la gracia y bondad inmerecida de nuestro Dios y Padre Jehová, que instituyó con ellos el nuevo pacto por medio del Hijo de su amor, Cristo Jesús, cuya sangre preciosa los redimió del pecado y la muerte y dio vigor al nuevo pacto. Este nuevo pacto hace posible que ciertos cristianos, cuya fe en Jesús y obras de justicia han demostrado ser genuinas y sirven de base para su elección, sean escogidos por el Padre, a fin de que Él les inculque en ellos la esperanza celestial y así poder ser engendrados como hijos de Dios, con la vida celestial en perspectiva, mediante la unción del Espíritu Santo, llegando a ser ungidos. Además, el nuevo pacto permite la aplicación del pacto para el reino en aquellos ungidos que mueren fieles, a fin de que alcancen la gloria celestial para ser reyes y sacerdotes como nación santa y pueblo para posesión especial. Un sacerdocio real que declara las excelencias de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Ahora bien, tan pronto terminaron de celebrar la cena conmemorativa con una oración conmovedora, y a pesar de que antes el Señor les mostró una valiosa lección de humildad cuando les lavó los pies, los 11 apóstoles estallaron delante de Jesús en una discusión acalorada sobre quién pudiera ser el mayor entre ellos. Al ver esta situación, que suponía una verdadera prueba de gran paciencia para Jesús, el Señor se entristeció al verlos reñir de esa manera, por lo que oró a Jehová su Padre por sabiduría, y abordando a los apóstoles, les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y a los que tienen autoridad sobre ellas se les llama benefactores. Ustedes, sin embargo, no han de ser así. Antes bien, el que sea mayor entre ustedes, hágase como el más joven, y el que actúe como principal, como el que ministra. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se reclina a la mesa o el que ministra? ¿No es el que se reclina a la mesa? Mas yo estoy en medio de ustedes como el que ministra. Sin embargo, ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas, y yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A pesar de esto, muy verdaderamente les digo, a todos ustedes se les hará tropezar respecto a mí esta noche. Todos sin excepción se quedaron perplejos al oír estas cosas, y el Señor, mirando a Pedro, le dijo: Simón, Simón, mira, Satanás ha demandado tenerlos para zarandearlos como a trigo, mas yo he hecho ruego a favor de ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez que hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces le dijo él: Señor, estoy listo para ir contigo a la prisión, así como a la muerte. Pero él dijo: Te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo hasta que 3 veces hayas negado conocerme. Y, volviéndose a los demás apóstoles, les explicó: Hijitos, estoy con ustedes un poco de tiempo más. Me buscarán ustedes, y así como dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. También se lo digo a ustedes ahora.
Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos si tienen amor entre sí. Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? El Señor le contestó: A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero seguirás después. Pedro le volvió a decir: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Entregaré mi alma a favor de ti. Jesús, al oír esto, le dijo: ¿Entregarás tu alma a favor de mí? En verdad te digo, hoy tú, sí, esta noche, antes que un gallo cante 2 veces, hasta tú me repudiarás 3 veces. Pedro, perturbado en espíritu por ser la segunda vez que le dijo esto el Señor, le dijo con firmeza a su maestro: Aun cuando tenga que morir contigo, de ningún modo te repudiaré. Los demás apóstoles dijeron lo mismo. Jesús se quedó callado y Pedro, al ver así a su Señor, le insistió con convicción: Aunque a todos los demás se les haga tropezar respecto a ti, a mí nunca se me hará tropezar. Entonces Jesús los miró, a él y a los demás apóstoles, y les dijo: Cuando los envié sin bolsa y sin alforja y sin sandalias, no les faltó nada, ¿verdad? Ellos dijeron: No. Entonces les dijo: Mas ahora el que tiene bolsa, tómela, asimismo también la alforja, y el que no tiene espada, venda su prenda de vestir exterior y compre una. Porque les digo que esto que está escrito tiene que realizarse en mí, a saber, y fue contado con los desaforados. Por lo que tiene que ver conmigo está realizándose. Entonces ellos dijeron: Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Y continuó diciéndoles: No se les perturbe el corazón. Ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera se lo hubiera dicho a ustedes, porque voy a preparar un lugar para ustedes. También si prosigo mi camino y les preparo un lugar, vengo otra vez y los recibiré en casa a mí mismo, para que donde yo estoy también estén ustedes. Y a donde yo voy, ustedes saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, habrían conocido a mi Padre también. Desde este momento lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿He estado con ustedes tanto tiempo y aun así, Felipe, no has llegado a conocerme? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo? Las cosas que les digo a ustedes no las hablo por mí mismo, sino que el Padre, que permanece en unión conmigo, está haciendo sus obras. Créanme que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo. De otra manera, crean a causa de las obras mismas. Muy verdaderamente les digo, el que ejerce fe en mí, ese también hará las obras que yo hago, y hará obras mayores que éstas, porque yo estoy siguiendo mi camino al Padre. También, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, esto lo haré, para que el Padre sea glorificado con respecto al Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Si ustedes me aman, observarán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque ni lo contempla ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes.
No los dejaré desconsolados. Vengo a ustedes. Un poco más, y el mundo ya no me contemplará. Pero ustedes me contemplarán, porque yo vivo y ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en unión con mi Padre, y ustedes están en unión conmigo, y yo estoy en unión con ustedes. El que tiene mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama. A su vez, el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me mostraré a él claramente. Le dijo Judas Tadeo: Señor, ¿qué ha pasado que vas a mostrarte claramente a nosotros y no al mundo? En respuesta, Jesús le dijo: Si alguien me ama, observará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no observa mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino que pertenece al Padre que me ha enviado. Mientras permanecía con ustedes les he hablado estas cosas, mas el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se les perturbe el corazón, ni se les encoja de temor. Oyeron que les dije: Me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. De modo que ahora se lo he dicho a ustedes antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque el gobernante del mundo viene, y él no tiene dominio sobre mí, pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre, así como el Padre me ha dado mandamiento de hacer, así hago. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el cultivador. Todo sarmiento en mí que no lleva fruto, él lo quita, y todo el que lleva fruto, él lo limpia, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Permanezcan en unión conmigo, y yo en unión con ustedes. Así como el sarmiento no puede llevar fruto para sí mismo, a menos que permanezca en la vid, asimismo tampoco pueden ustedes, a menos que permanezcan en unión conmigo. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en unión conmigo y yo en unión con él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si alguien no permanece en unión conmigo, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y a esos sarmientos los recogen y los arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en unión conmigo y mis dichos permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se efectuará para con ustedes. Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Así como me ha amado el Padre y yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo se haga pleno. Este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros así como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene mayor amor que este, que alguien entregue su alma a favor de sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Pero los he llamado amigos porque todas las cosas que he oído de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los nombré para que vayan adelante y sigan llevando fruto, y que su fruto permanezca, a fin de que, sin importar qué le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé a ustedes.
Estas cosas les mando, que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, saben que me ha odiado a mí antes que los odiara a ustedes. Si ustedes fueran parte del mundo, el mundo le tendría afecto a lo que es suyo. Ahora bien, porque ustedes no son parte del mundo, sino que yo los he escogido del mundo, a causa de esto el mundo los odia. Tengan presente la palabra que les dije. El esclavo no es mayor que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Si ellos han observado mi palabra, también observarán la de ustedes. Mas todas estas cosas las harán contra ustedes por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado a ellos, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que a mí me odia, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y también han odiado tanto a mí como a mi Padre. Pero es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley de ellos. Me odiaron sin causa. Cuando llegue el ayudante que yo enviaré a ustedes del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, ese dará testimonio acerca de mí, y ustedes, a su vez, han de dar testimonio, porque han estado conmigo desde que principié. Les he hablado estas cosas para que no se les haga tropezar. Y siguió hablándoles muchas cosas más, hasta que al fin les dijo: Tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Les he dicho estas cosas para que por medio de mí tengan paz. En el mundo están experimentando tribulación, pero cobren ánimo, yo he vencido al mundo. Finalmente, Jesús terminó de hablar con sus apóstoles mediante esta oración. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado autoridad sobre toda carne, para que, en cuanto a todo el número de los que les has dado, les dé vida eterna. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra y he terminado la obra que me has dado que hiciera. Así que ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo con la gloria que tenía al lado de ti antes que el mundo fuera. He puesto tu nombre de manifiesto a los hombres que me diste del mundo. Tuyos eran, y me los diste, y han observado tu palabra. Ahora han llegado a conocer que todas las cosas que me diste vienen de ti, porque los dichos que me diste se los he dado, y ellos los han recibido, y ciertamente han llegado a conocer que yo salí como representante tuyo, y han creído que tú me enviaste. Hago petición respecto a ellos, no hago petición respecto al mundo, sino respecto a los que me has dado, porque tuyos son. Y todas las cosas mías son tuyas, y las tuyas son mías, y yo he sido glorificado entre ellos. Además, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, vigílalos por causa de tu propio nombre que me has dado, para que sean uno así como lo somos nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los vigilaba por causa de tu propio nombre que me has dado, y los he guardado, y ninguno de ellos es destruido sino el hijo de la destrucción, para que la Escritura se cumpla. Mas ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo para que ellos tengan mi gozo en sí mismos en plenitud. Yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, porque ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Te solicito no que los saques del mundo, sino que los vigiles a causa del inicuo. Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo.
santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y me santifico a favor de ellos, para que ellos también sean santificados mediante la verdad. Hago petición no respecto a estos solamente, sino también respecto a los que pongan fe en mí mediante la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Además, les he dado la gloria que me diste, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en unión con ellos, y tú en unión conmigo, para que ellos sean perfeccionados en uno, para que el mundo tenga el conocimiento de que tú me enviaste y de que tú los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Padre, en cuanto a lo que me has dado, deseo que, donde yo esté, ellos también estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo, por cierto, no ha llegado a conocerte, pero yo he llegado a conocerte y estos han llegado a conocer que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en unión con ellos. Al terminar de orar, entonaron canciones de alabanza a Jehová y luego les dijo a sus apóstoles: «Levántense, vámonos de aquí». Y salieron de la casa. Era la hora 20, durante la tercera vigilia de la noche, y Jesús y sus apóstoles se dirigieron por el valle de Cedrón de regreso a Betania, pero por el camino se detuvieron en el lugar favorito de ellos, el jardín de Getsemaní, en las proximidades del Monte de los Olivos.